va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Así que no, sí, la verdad que vos sabés que el primero, fíjate, mira, el primero fue en lo que es la parte de entrevista de punto de encuentro, en esta parte que se fue cambiando, fue Erika. Y ahora fuiste vos el cierre, así que fíjate. Tengo ¿Viste? Estuvimos ahí, estuvimos con cada personaje bien potente, con personas maravillosas, así que vamos a empezar contigo porque vos tenías un tema que siempre le digo a los invitados, que es algo que quieran traer, que quieran decir, y vos me dijiste un título que me pareció muy interesante en este momento, muy lindo. Sí, venía hace tiempo meditando en ese tema de las acciones versus las excusas. Hace un tiempo leí un ejercicio en el cual esta persona decía que escribamos en una hoja todas las cosas las razones por las cuales no hacemos algo, ¿no? Y luego al lado hagamos una barra y pongamos la razón por la cual sí podemos hacerlo. Es decir, en una columna todas las frases que estén quizás inspiradas por el miedo o por cualquier cosa que nos paraliza. Por ejemplo, no sé, no puedo hablar en radio porque me da vergüenza y no sé expresarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, trazar una columna y al lado poner lo contrario, es decir, sí puedo hacerlo porque si me preparo y tengo confianza en mí mismo y puedo desarrollar un tema y puedo prepararlo bien, voy a poder comunicar mi mensaje. Entonces, empezar del otro lado a escribir no mentiras, sino realmente que son verdades. Claro. Todas las frases y todos los pensamientos que uno puede empezar a desarrollar para combatir esa frase inspirada por un poco por el miedo, ¿no? Que es la de la columna izquierda. O sea que empezamos por lo negativo quizás, para luego trasladarlo. Para luego trasladarlo y convertir ese pensamiento negativo en algo positivo. Pero todo eso me llevaba un poco a reflexionar, que es lo que siempre pienso. También otra frase que había leído hace un tiempito que decía que cuando seamos grandes, ¿no? Cuando ya estamos un poco más avanzados en edad y a veces solemos pensar que quizás el fin de nuestro día va a ser cuando seamos grandes, estemos en una cama calentitos, ojalá sea para todos así, pero para algunos no, quizás es antes. Entonces llegar a esos últimos momentos de vida, esos momentos en los que ya llega ese final para nosotros de nuestra historia, ¿no? Yo creo que pensando un poco y meditando en el pasado, creo que nos vamos a arrepentir de muchísimas cosas que no hicimos, ¿no? Que eso es algo que se suele hablar mucho, que uno se arrepiente de todas las cosas que no hizo, de un abrazo que no dio, de un perdón que no dijo a alguien, de un proyecto que no emprendió, de un sueño que no hizo, de una frase que le podría haber dicho a alguien, de un viaje que no se hizo, de un proyecto, de cualquier cosa, que justamente son todas esas cosas que queremos hacer, que lamentablemente por tener todos esos pensamientos logramos paralizarnos y no hacerlo, ¿no? Entonces por eso es el replanteamiento y esa pregunta que te lleva a pensar, ¿no? O sea, tu vida, ¿qué hay? Mayor porcentaje en nuestra vida, ¿no? Sí. ¿Qué hay en mi vida? Eso es algo que bueno, yo meditaba. ¿Qué hay en mi vida? Mayor porcentaje de excusas o de justificaciones por la cual yo quería hacer tal cosa, pero no, en realidad lo que pasa es que ahora tengo que hacer esto, tengo mi hijo, tengo que mantener. ¿Por qué está gobernada nuestra vida, no? Si por mayor porcentaje de excusas y de justificaciones o por acciones, ¿no? Por realmente realizar las cosas que queremos hacer. Sí, a veces también lo que pasa con el ser humano, que es totalmente normal, que a veces cuando hay un pequeño avance quizás no se dio el plan, como quien dice, hubo una frustración, y a veces si no estás muy bien, digamos, con un pensamiento medio flexible, solés, digamos, paralizarte en la frustración y quedás ahí paralizado, en un stand-by que queda mal, y es como que es de no entender que es parte del proceso. Exacto. Y no quedarse en ese nebuloso, en ese desierto dando vueltas ahí, y que realmente poder, digamos, seguir caminando, porque a veces no es fácil, pero es parte del proceso de ir descubriendo. Yo creo que unas cosas como que tenemos que sacar eso, ¿no? Y otras apropiarnos, es como que reaprender un poquito. Sí, obvio. Y me ha ocurrido mucho que cuando uno va charlando con mucha gente, ¿no? Es como que cada persona tiene armada su estructura mental y su justificación por la cual no puede o no hizo tal cosa. Entonces vos preguntás algo, che, mirá, ¿y esto? No, porque esto, y te dan
una sentencia, una frase, una oración perfectamente armada, o sea, perfectamente estructurada y justificando en un 100% su inacción, ¿no? O Claro. por qué no hizo o por qué hizo tal cosa, ¿no? Y a veces uno piensa, si uno pierde más, si invirtiera más tiempo en pensar o en todas las razones por las cuales sí puedo hacer eso, en vez de crear eso para justificarlo, ¿no? La realidad de eso es que a nadie, el cerebro, siempre la mente actúa de una forma en la que obviamente el héroe tenemos que ser nosotros, ¿no? Sí. Entonces nunca tu mente va a decirte, va a armar una verdad que te condene, que diga no, vos sos, ¿me entendés? Sino que uno va a buscar una justificación exterior, ¿no? Para decir, bueno, para validar su inacción. Entonces es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros siempre armamos algo para justificar o validar nuestra inacción. Siempre estamos hablando de cosas que uno realmente quiere, no cosas que por ahí están impuestas por la sociedad o algo que tiene que hacer por obligación, pero si estamos hablando de las cosas que, claro, de esas cosas que como decíamos antes, que llegado a los últimos momentos de tu vida te vas a arrepentir realmente, no ni siquiera haber intentado, ¿no? Y creo que siempre por mí es más fácil decir, no, mira, no pude por tal cosa, porque mi viejo o por lo que fuera, a que decir, no, realmente soy un cobarde, o me da miedo, no, realmente no creo tener la capacidad de hacerlo, o no, pienso que la gente se va a reír de mí. Entonces es más fácil. Claro, que eso en realidad el detrás, ¿no? Eso, exacto, el porque detrás. la estructura es como que yo la tiro hacia afuera, como si fuese un marketing, Exacto, digamos. exacto. Entonces detrás están los verdaderos Exacto. temores. La estructura es lo que queda lindo decir, lo que es aceptable al oído de un tercero. Pero en realidad, si uno se analiza y hace un poco de introspección y se pusiera a escribir en una columna, en una hoja, che, ¿por qué no hago esto? Ahí en intimidad, ¿no? Con uno mismo, ahí es como que salen un montón de verdades que una vez que salgan, ese es el momento para poder enfrentarlas, ¿no? Para poder buscar la otra columna, para poder buscar el otro sistema de pensamiento, el otro approach, la otra forma de atacar ese pensamiento que te paraliza, ¿no? Que nos paraliza. Sí, totalmente. Ahora, qué forma interesante lo que estaba planteando Elías de hacer ese ejercicio, de hacer esa introspección precisamente para desarraigar todo eso, el fundamento. A veces son pensamientos propios, pero generalmente son pensamientos externos, que es como que nosotros los apropiamos porque debemos ser lo debidamente correcto o debemos cumplir con tal responsabilidad, y en base a esa responsabilidad que hay que cumplir, hay que hacerla, pero excusamos, es como que la torcemos, y eso no queda muy bien, porque es como que estamos frustrando nuestros propios sueños, nuestras propias metas o nuestro propio potencial, porque es como que vos estás en un confort y es como, no, yo de este circulito no me muevo, no voy más allá, porque es como que tengo miedo de errarle, tengo miedo de no tener éxito o no tener, digamos, el carácter para soportar las consecuencias de eso. Sí, tal cual. Yo creo que además también de escuchar, de que sea algo interior nuestro, a veces también creo que tenemos algunas de las causas son, por ejemplo, alguna frase que se nos ha dicho, ¿no? Como diciendo, no, o alguna burla o algo de alguna persona de afuera que nos dijo algo, o alguna mirada o algo que nos hizo sentir como en evidencia, no, esto, o nos dijeron, no, la verdad que no sos bueno para eso, y por ahí uno va creyendo esas cosas, ¿no? O se compara, también la comparación es otra cosa, ¿no? Porque a veces uno piensa que, bueno, yo quiero hacer tal cosa, y es gracioso, ¿no? Porque, a ver, si uno lo analiza es gracioso, pero a veces cuando no lo analizás es totalmente real. Pero a veces uno quiere hacer algo, ya sea lo que fuera, y uno ahora con la tecnología puede ver absolutamente todo lo que quieras, ¿no? Querés buscar a alguien de Nigeria que haga algo, te buscás y buscás a una persona, un artista, un escritor, lo que fuera, de cualquier parte del mundo. Entonces, la cantidad de información que hay es increíble, entonces uno puede ver, puede compararse, puede ver cuál es el estereotipo. Entonces, al tener tanta información, por ahí uno intenta hacer algo y te das cuenta que, wow, no estoy a la altura, realmente es malísimo. Y es un poco verdad, porque es muy difícil lograr algo perfecto, perfecto entre comillas, a ver, algo que salga totalmente bien a la primera vez de hacerlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, las redes sociales y todo siempre muestran
la punta del iceberg, ¿no? Nos muestran todo el trabajo y todo el proceso que esas personas hicieron para poder llegar a eso que te mostraron en esos 30 segundos, 20 segundos, una charla, una predicación, lo que fuera. Entonces, uno, como también leí que me gustó mucho, una vez se compara su primer paso con el paso 200 de una persona, ¿no? O sea, su primer paso lo comparás con el que una persona le llevó 20 años hacerlo. Y también una frase que me gustó mucho es que decía, ¿no? Todo artista siempre fue primero un amateur, es decir, para llegar a un punto final, a un lugar donde vos decís, wow, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, todo tiene un principio, todo tiene un comienzo, ¿no? Y creo que una clave muy importante es disfrutar del proceso, como vos decías, que creo que la vida se trata de disfrutar el camino, ¿no? Y no anhelar ese punto que estamos buscando hoy en nuestra mente. Cuando yo haga tal cosa voy a ser feliz, porque quizás esa cosa tarda 30 años en que puedas realizarla. Exacto. Todo tiene un proceso y por ahí uno dice, bueno, no sé, yo quiero ser un conferencista, por ejemplo. Entonces, el día que yo llegue a hablar a un estadio, a una audiencia de 20.000 personas, por ejemplo, quizás tardo 20 años en hacerlo. Entonces, es un poco enamorarse del proceso, enamorarse de la situación presente de uno, decir, bueno, hoy tengo esto, me doy cuenta de esto, tengo estas debilidades, quiero mejorarlas, esto es lo que voy a hacer, y bueno, cada día tiene su afán, como decía Jesús, y ir disfrutando día a día, porque si no, en esos 20 años llegaste hasta ese punto, y la mente es muy traicionera, en ese punto cuando llegue seguro va a estar no contento, va a estar de alguna forma, no me salió, entonces va a estar preocupada y... Claro, viste como que... Es una traición, ¿viste? Llegaste y... iba a ser feliz, pero no, llegaste y no. Y que era otra cosa. Exacto. Por eso vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar a Denny Jesús y escuchar esta hermosa canción porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Sigo avanzando. Bien, estamos en punto de encuentro, estamos en la segunda parte de la entrevista. Tengo algunos mensajes, siguen escribiendo. Voy a empezar con algunos de ellos que tienen que ver con Laura. Dice, hola, qué mejor definición, punto de encuentro, encuentro con cosas hermosas que Dios nos regala. Que tengan un programa muy bendecido, saludos, gracias a Laura que saluda a toda la familia FDC. También tenemos a Mirta, sí, Mirta que es Mirta Seraglioni, no sé si le cambié el apellido, pido disculpas, pues suele cambiar el apellido, nombre, eso es normal en mí. Da gracias porque realmente pude bajar la aplicación, así que tenía el celular un poquito ocupado, ella tenía más de 1000 fotos, así que ahora puede escuchar la aplicación de FDC Vida. También nos manda Marta que dice que bueno escuchando, y también está Mari Casas que nos dice lo siguiente, dice, hola chicos, muy buen tema, creo que necesitamos examinarnos para saber si hemos usado excusas y si podemos dejar de excusarnos para vivir la vida en abundancia y aventura que Dios quiere que vivamos. Creo que debemos accionar y oiremos la voz de Dios que nos dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No les parece? Bendiciones y vamos a extrañar Punto de Encuentro. Besitos, gracias Mari, gracias. Punto de Encuentro se toma un periodo de vacaciones, 40 ediciones, fue el programa que duró más. Nos dejaron estar en realidad, pero bueno, nos dieron el ok, nos dieron el permiso, más que nada eso. Así que gracias por estar ahí, Mari, siempre. Que Dios bendiga tu vida. Y después tenemos a Luciana, dice, bendiciones, muy buena reflexión, Elías, siempre muy inspirador. Así que gracias Lucho por estar ahí. Vamos continuando con lo que tenías. Sí. ¿En qué quedamos, dijo? ¿En qué quedamos? Eso también explica quizás no pensar en todas esas cosas, no evaluarse a uno mismo, no pensar en sus acciones. Es un poco también la causa a veces, ¿no? En algunas ocasiones, de la infelicidad. Si yo, por ejemplo, te doy un ejercicio de decir, de agarrar una hoja, está bueno escribir porque uno puede ver con sus ojos de forma externa, ¿no? Algo que está dentro suyo, entonces escribiéndolo por ahí lo sacás y es más fácil visualizarlo, se hace visible. Exacto. Si uno escribe, por ejemplo, en una hoja, la composición de su semana, es decir, yo el lunes hago tal cosa, el martes hago tal cosa, el miércoles así hasta el domingo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso uno lo puede dividir en categorías y demás, y después llegás a una conclusión de decir
qué cosas hago que me dan placer o que disfruto al 100%. Claro. Entonces ahí vos podés ya hacer un análisis y ver, por ejemplo, ahí uno se da cuenta de que quizás está en un trabajo que no le gusta, está haciendo una actividad que no le gusta, o esto está siendo obligado, y hay un montón de cosas que empiezan a salir producto de esa evaluación que uno hace, ¿no? Y ahí es cuando un poco explicás, ok, ¿cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo estar feliz si realmente en mi semana no hay absolutamente nada o hay muy poco de lo que yo hago que me da placer, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno tiene que alguien preguntarle, ¿y a vos qué te gusta hacer? Y a mí me gusta caminar, mirar el río. Ok, miremos tu semana, ¿cuándo haces eso? Nunca. Entonces, creo que a veces no nos dedicamos el tiempo a vernos, a ver nuestras acciones y a atendernos bien un poco, ¿no? A ver de mimarnos, de tratarnos un poco. Y justamente esto, ¿no? De las acciones y las excusas, de autoevaluarnos, de ver las cosas que hacemos, las cosas que nos gustan, por qué no las hacemos. Y entonces uno se va cargando con lo urgente y va sacando lo importante del medio, ¿no? Sí. Lo que a uno le hace bien. Hay algo que me hace pensar en esto, lo que está diciendo Elías, es un poco que me remite, quizás tenga que ver, me dirás o no, compartirás o no, pero tiene que ver también con las concesiones que uno haga. Esas concesiones que voy a decir hasta dónde me permito, digamos, poner un límite para que realmente, tanto interno como externo, como decir, mira, esto no es algo que me agrada, no es algo, no es la forma, no me gusta, digamos, por ejemplo, quizás me gusta ir a hacer fútbol, estoy haciendo una cosa, pero no me gusta que me estén pegando, o sea, es como que, digamos, no, pero yo voy porque no importa, es parte del juego, pero si después te venís todo golpeado, estás concediendo algo, estoy diciendo algo, imagínense de algo más complejo, más grave, porque es como que está involucrando tu bienestar, y ahí donde se está presente la insatisfacción o la frustración ahí muy latente en esos pequeños detalles. Entonces como que uno debe fijarse bien cuáles son esos límites y hasta dónde está digamos, sujeto a soportarlo por amor o por lo que vos quieras pensar, o realmente decís quiero hacerlo por una cuestión de gusto o porque realmente la situación es así. Hay distintas variables, ¿no? Por eso es muy importante hablarlo, ¿no? Es muy importante charlar y exteriorizarlo, porque todos los sentimientos se traducen en palabras. A veces uno se siente de una forma raro o enojado o lo que fuera, y eso es una reacción de tu cuerpo, de tu mente. Pero si vos empezás, ok, ¿por qué me sentí así, no? Generalmente escuchaba a Gerardo que él ha dicho que por ejemplo algo andaba mal y él frena el auto y dice, bueno, a ver qué pasa, ¿por qué me siento así? Y empieza, está bueno dedicar eso, porque si no uno se queda se va acumulando esos sentimientos que le hacen mal, como el ejemplo que vos dabas, bueno, a mí no me gusta que me golpeen o lo que fuera, ¿no? Entonces si uno no se dedica a pensar en eso, está un poco condenado a una vida de tristeza, de enojos, de cosas que nunca se pueden exteriorizar, ¿no? Claro. Y otra cosa que pensaba también importante es que meditaba también sobre mi vida. A veces uno relaciona un poco como el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Como algo, como el artículo, como algo singular, ¿no? Como si fuera el propósito, exactamente uno solo, ¿entendés? Sí, una vía muy fina en la cual uno camina tipo ¿cómo se llama? No me sale la palabra, el que camina sobre la soga, y saliste de ese propósito ¿viste? Y quizás yo pensaba, ¿no? Y por ejemplo, y si Dios está esperando que yo me capacite en tal cosa para ahí romper mi vida con ese propósito, para explotar, por ejemplo, entonces a veces uno piensa que bueno, es el propósito, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante seguir aprendiendo, capacitándose en lo que a uno le guste, en un montón de cosas, y Dios es infinito, Dios es tan grande que Él te va a usar en lo que Él crea necesario en todo momento, ¿no? Entonces uno es como que le da más herramientas a Dios, o quizás Dios está esperando eso exactamente para poder para poder ejecutar y apretar ese botón que explote, y uno por ahí se queda un poco medio achanchado, ¿no? Con algo solo, y bueno, eso también era muy, muy importante. Creo que es el hecho también desde la psicología, perdón que meta este bocado, pero desde la psicología, o sea, lo que te permite, generalmente te recomiendan es sacar un poquito, ¿no? de ese conocimiento, de confort, de lo que y
traslucirlo en otra área que nunca uno ha hecho. ¿Se comprende? Sí. Es como si fuese, no sé, estoy hablando de un bioquímico y después vaya y se fije en la foca. No es que va a ser una especialización, pero que haga un experimento, que vaya y... Hay un documental muy lindo en Netflix que se los recomiendo, que se llama El proceso creativo, y la placa es un cerebro, y justamente hablan de eso, de que yo creo que hablan de que hay un hombre, por ejemplo, un físico muy importante que hizo un montón de descubrimientos en la física, y después por otro lado es chef. Entonces él justamente, y es uno de los tipos más importantes del mundo porque impactó muchísimas áreas, de mucha repercusión en el mundo. Y entonces este documental van entrevistando a todas personas que son bien visibles, es decir, que triunfaron en áreas totalmente opuestas simultáneamente, es decir, también una mujer que era música, era cantante, después también va y estudia cocina. Entonces, y después combinan esas dos cosas de alguna forma inesperada, ¿no? Y toda un poco la conclusión del documental es eso, que te sirve mucho, como vos decís, salir del área de confort y empezar a expandir tu cerebro, a llevarlo a un ambiente desconocido, porque uno siempre hace lo que le sale, lo que se siente cómodo, y ahí un poco el cerebro también es ese músculo que se va atrofiando, se va haciendo chiquitito, y después en realidad si uno no lo sigue ejercitando es como que queda chiquito y cada vez más chiquito. Entonces de golpe, también eso requiere humildad, ¿no? De golpe someterse a un área totalmente desconocida, donde uno tenga que decir, ok, ¿me enseñás? No sé, explícame. Someterse a esa área de principiante, a esa área de no conozco esto, de necesito una persona, de empezar a aprender, y entonces ahí el cerebro se va expandiendo cada vez más, y nuestra capacidad también cognitiva, ¿no? Sí, totalmente, y eso es lo que nos ayuda precisamente a ver otros mundos, a descubrir otras experiencias. Exacto. Y cuando los experimentás, creo que empezás a conocer otras áreas que no estabas muy polido en uno. Entonces vos decís, mira, esto yo no lo tenía en claro, no sabía que lo podía hacer, pero lo puedo hacer. Entonces cuando te das cuenta es como que vos decís, epa, mira, vale la pena. Entonces eso está muy bueno, y recomendarlo para todos, porque esto no es una cuestión de edad, gente, es una cuestión intergeneracional. Esto va, imagínense si lo hizo Moisés con 82 años, también lo puede hacer una persona en ese mismo, así que eso es algo bueno. Escuché la historia del fundador de KFC, de Kentucky Fried Chicken, que él fundó la empresa y hizo $1 o 2 millones de dólares, se hizo millonario a los 62, 65 años. O sea, supuestamente su vida estaba... Claro, estaba terminada, y bueno, arrancó todo ahí, ¿no? Vamos a escuchar el último tema musical y después vamos a venir con el cierre. Vamos a escuchar a Paola Marino haciendo Algo Nuevo Comienza. Bien, estamos en el último bloque de Punto de Encuentro, en el último programa de este 2019. Vamos a leer los dos mensajes, ¿sí? Los mensajes son de Beatriz. El primero dice: es bueno a veces pararnos y tener la capacidad de observar en qué punto del trayecto estamos. Esto nos da la posibilidad de corregir el rumbo, si así lo requiere, o de modificar cosas que no hacen o que nos perjudican al propósito. Pero ese detenernos siempre tiene que ser momentáneo, porque si no nos gusta mucho lo que vemos, corremos el riesgo de detenernos y no sería bueno. Saludos para los dos. Gracias, Betty, por tu mensaje. Cristina dice: hola, qué bueno es no perder la oportunidad de disfrutar haciendo lo que nos gusta, lo que nos da placer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender, y por mi trabajo con alumnos de quinto año a veces tengo que investigar mucho, pero no me pesa hacerlo, al contrario, me da placer hacerlo. Saludo, muy buena reflexión del invitado y nos lleva a meditar mucho. Así que gracias, Cristina, por tu mensaje, gracias por estar ahí. Elías, ¿qué conclusión podríamos hacer? En realidad está como para otro programa, pero no importa, hay que hacer la conclusión, si no, el director de la alabanza se enoja, ¿viste? Conclusión, creo que un poco el ejercicio de volver a plantearse y preguntarse, que fue algo que yo hice hace unos años atrás, qué cosas
por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Qué cosas yo haría si nadie me pagara, ¿no? Donde la plata no esté envuelta. Generalmente uno hace algo en la vida pensando, sí, por ahí se miente, no, porque me gusta, en realidad si uno va muy al fondo, las cosas que a uno le gustan quizás las deja, porque nada, eso no se puede, eso es fantasía, entonces de alguna forma va buscando un poco la seguridad de la plata y no prioriza el bienestar, ¿no? Entonces, si uno puede lograr preguntarse eso, ¿no? ¿Qué hago, por ejemplo, o qué me da felicidad genuina, ¿no? Ahí llega ese momento en el que empezás ese camino que podés empezar a hacer cosas, y ahí un poco ya el tema de las excusas y demás va a empezar un poco a desaparecer, porque uno cuando hace algo que le gusta, ¿no? Te gusta, entonces lo va a hacer. Ahora sí, cuando empezás ese camino, sí, van a empezar un montón de otros, entre comillas, enemigos que arrancan cuando vos empezás algo, ¿no? No puede hacer, claro, o opiniones de la gente, o temores o inseguridades, pero bueno, si uno está convencido de que es eso, es como que tiene algo donde aferrarse, ¿no? Y ahí es ir y luchar contra todo eso, pero creo que todo el punto de partida es, como decíamos, ¿no? Es mirar, y cada uno es único, vos sos único, yo soy único, y a cada uno nos hace feliz algo diferente. Entonces, no mentirnos a nosotros mismos, a quién queremos engañar, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y otra de las cuestiones que también lo mencionaste mucho del mentor, a veces cuando uno está desconocido, es siempre buscar, y lo digo así para que lo entienda, buscar un loquito lindo ese que siempre viste que te empuja precisamente, vamos, pero no saben, pero vamos, ¿viste? Y eso es algo que te anima para decir, vamos. Y después vas, camino encontrás y vos decís, valía la pena. Entonces cuando vos decís, después quizás el resultado sea bueno o sea malo, pero el tema es que fue la experiencia, lo hice, punto. Y cuando lo hiciste, eso logra romper una estructura interna, que es muchísimo, es muchísimo. Después cuando sobrepasás, empezás a construir otra persona, otro potencial. Somos la misma persona, por supuesto, pero en un camino de transformación. Y ese camino de transformación nos hace precisamente estar continuamente en formación continua y constante cambio. Y lo último para cerrar es eso, que a veces está bueno dedicarse ese tiempo a uno mismo, a veces está bueno preguntar afuera, porque a veces la percepción de otra persona ayuda, pero también muy importante verlo uno mismo, por ahí irse solo y agarrar una hoja, irse al parque y solo pensar en sí mismo, qué me hace bien, qué me da felicidad, y después uno va a empezar un camino en el que vos encontrás la satisfacción personal, la felicidad, y ya después todo se hace más fácil, podés mirar para los costados, podés, mientras tanto, ¿no? Pero también ya podés estar completo y podés ayudar, y también tu relación tus relaciones con todas las personas van a mejorar porque vos estás bien con tu persona, ¿no? A veces uno tiene tantas insatisfacciones dentro que cualquier cosa quizás lo hacen saltar o lo hacen poner mal, y quizás no es la situación, sino es un poco de todas estas cosas que uno tiene dentro que va acumulando bajo la alfombra, ¿no? Así que de eso, un poco, de llevarnos a accionar más y excusarnos menos. Bueno, gracias Elías por esta hermosa intervención, la verdad que estuvimos entendiendo un poquito la parte psicoanalítica, vamos a decirlo así, psicoanalítica, y que es algo muy interesante para conocernos nosotros mismos y seguir caminando y avanzando, como decía esta alabanza. Así que le doy gracias a la operación técnica de Lourdes, gracias Lourdes por este tiempo, gracias también a Josué en todo el año que estuvieron con nosotros, gracias a Hernán Folken cuando empezó y arrancó esa propuesta. Gracias a las autoridades, a quien nos confió este espacio que se fue cambiando, también se fue transformando, fue cambiando, variando, así que gracias Adrián también por tu participación, así que nos estamos escuchando, Dios mediante, en el 2020, será una nueva propuesta que va a ser punto de encuentro en el 2020 de FDC Vida, así que tengan muy buena semana y recuerden, seguir avanzando y seguir caminando en los sueños. Chao.